Vectores en el plano lo voy a poner. ¿Sale? Bueno, entonces, esta parte es bastante importante porque una, pues es parte del temario, pero dos, y por lo que más le voy a tomar relevancia es por el hecho de que va a ser un pseudo repaso de geometría analítica de la prepa, en el cual pues yo les voy a estar preguntando algunas ecuaciones de rectas, a lo mejor alguna parábola, o sea, van a ser cosas muy enfocadas a lo que ya vieron en geometría analítica. Y esto, pues bueno, es probablemente su último repaso de geometría analítica antes de entrar a cálculo, por ejemplo, cálculo multivariable o cálculo integral, que pues vaya, ya es pura geometría y el que sabe geometría, pues le va a ir bien en cálculo. Esa es la realidad. O sea, muchos de los problemas de cálculo se resuelven gracias a una buena interpretación geométrica. Entonces, pues bueno, yo espero que todos tengan pues un buen recuerdo de geometría, ¿no? De geometría analítica, que todos les haya ido bien y que sobre todo tengan presente pues toda la teoría de geometría. Entonces, pues bueno, vamos a definir lo que son los vectores en el plano, ¿de acuerdo? Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es un vector? Nadie sabe qué es un vector. Bueno, yo estaba viendo que podríamos representarlo como una matriz de n por 1. Ok, bueno, podemos representar un vector de n por 1, pero justamente me estás hablando de la representación. Pero teóricamente, ¿qué es? ¿Qué es un vector? Es un segmento con una dirección en un plano. Un segmento con una dirección en el plano. Ok, desde el punto de vista físico, creo que sí a muchos les suena eso, ¿no? ¿Cuál era la definición que daban en física para un vector? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que les decían sus profes de física? Un vector es, ¿cómo se los definían? Algo que tiene magnitud, sentido y dirección. Ok, entonces, interpretación física. Es un objeto que tiene sentido dirección, magnitud. Eso era lo que nos decían en la prepa, que era un vector. Y de hecho, si tú le preguntas a un físico, muy probablemente te va a dar esa definición. Así es es un objeto que tiene sentido, dirección y magnitud. ¿Vale? Eso para ellos es para los físicos es un vector, y muy probablemente pues ya se acordarán que ellos lo representaban por medio de una flechita, ¿no? Que creo que era lo que decía Paulina, de que pues, era un segmento con una dirección, ¿no? O sea que, pues sí, realmente era una flechita, lo que los físicos piensan de los vectores, ¿no? Y déjenme contarles algo. Los matemáticos nos sentimos un poco, bueno, tal vez ya ahorita no. De hecho, yo creo que nunca, pero yo particularmente me siento un poco receloso de que mucha de la teoría de cálculo, y en este caso de vectores,
fue inventado por los físicos. O sea, realmente los términos de vectores, de cálculo en general, cálculo multivariable, etcétera, fueron creados por físicos. Los matemáticos, en el tiempo en el que se crearon estas cosas, que fue por ahí del siglo, me parece, 18 19, no recuerdo bien. En esos tiempos, los matemáticos estaban más concentrados en otra cosa. Estábamos tratando de inventar el álgebra adecuadamente. Ah, estábamos creando el álgebra moderna, ¿no? Teoría de grupos, cosas como más abstractas, realmente. Y bueno, y los físicos, pues tenían problemas de índole física, ¿no? O sea, querían modelar el mundo desde un punto de vista físico, etcétera. Y entonces se dieron cuenta que necesitaban ciertos objetos para poder ir modelando el mundo. Estos objetos, que particularmente son estas flechitas, pues les eran de gran utilidad. Eran objetos que decían, ah, pues mira, es que si un campo magnético va así, que si esto, que si aquello, y que si tú quieres llevar una dirección y quieres sacar un sentido, y, perdón, que si quieres sacar una velocidad, que si quieres sacar una aceleración, que si es, o sea, todas las ideas de vectores regularmente surgen a través de la física, ¿de acuerdo? Y ya después de mucho tiempo, lo que los físicos hicieron su relajo, inventaron los vectores y que gran parte del cálculo ellos lo inventaron. Llegamos los matemáticos y le dimos formalidad a las cosas, porque hay una diferencia bastante grande entre un matemático y un físico, porque los matemáticos somos como muy formales realmente, o sea, no queremos dar ningún paso en vano. Somos personas que dices, a ver, tómate un conjunto de axiomas, esos son tus axiomas, y sobre ellos vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Sobre ellos vamos a decir que, pues, vamos a empezar a sacar los teoremas y las proposiciones. Y los físicos funcionaban, o sea, sí seguían esa misma lógica, pero funcionaban más empíricamente. O sea, como que te decían, parece ser que sí es cierto. O no se dedicaban tanto a demostrar las cosas, sino simplemente pues se basaban en la observación y decían, no, pues como que por ahí va la cosa y debe de ser así, ¿no? Entonces, si ustedes hablan algún día con un físico, no tan elevado, o sea, obviamente un físico tranquilo, ¿no? Van a darse cuenta que ellos, dentro de, pues bueno, pueden ser formales, pero en general van a darse cuenta que suelen asumir las cosas, o sea, suelen asumir que las cosas a veces son ciertas, como los ingenieros, o sea, pero tampoco no tan al grado de los ingenieros que dicen, dame la fórmula ya, ¿no? Los físicos se dedican un poco, sobre todo a entender la fórmula, ¿no? Eh, y los matemáticos no, los matemáticos es que no damos un paso en falso hasta que no lo vemos demostrado. Si se dan cuenta, por ejemplo, mis cursos regularmente son así, yo trato de demostrarles cada detalle para que ustedes se convenzan, aunque no me lo pidan y aunque a lo mejor no les interese, pero es que yo tengo esa mentalidad de que no puedo darles una información sin haberles comprobado por qué eso es cierto. Entonces, pues cuando llegamos los matemáticos a darle la formalidad a lo que ya habían hecho los físicos, pues nos topamos con estos objetos que ellos llamaban vectores. Y nos dimos cuenta que sus flechitas, que cumplían estas tres características, realmente se podían generalizar a algo más. Podíamos pensar algo muchísimo más padre como el concepto de vector. Y de ahí surge lo que más adelante vamos a ver que son los espacios vectoriales. En los espacios vectoriales ya no nada más tenemos vectores como estos flechitas, sino tenemos vectores de un montón de formas. Tenemos funciones, tenemos matrices, tenemos polinomios, tenemos números. O sea, los vectores los convertimos en algo más general, pero que sigue la esencia o de alguna manera lo que los físicos originalmente habían dicho, ¿vale? Eso está interesante, a eso vamos a llegar más adelante. Pero, por lo pronto, pues lo que voy a tratar de hacer es darles, bueno, trabajar un rato con estas flechitas que nos definieron los físicos en honor a todos ellos que lo crearon. Finalmente se les debe reconocer que fueron sus creadores, los físicos. Y vamos a trabajar un ratito con estas representaciones de flechitas
Vamos a ver qué podemos sacar, qué nos dicen, etcétera, ¿sale? Entonces, yo quiero que piensen ahorita que esto es un homenaje a los físicos y por eso vamos a trabajar con este tipo de flechitas y después vamos a ver los verdaderos vectores, o sea, lo que hoy en día se le conoce como vectores. Ya ahora sí que los objetos formales, ya no a nivel prepa, sino ahora sí a nivel profesional, ¿qué es un vector? ¿Sale? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Bueno, entonces, si ya me dijeron que es un objeto que tiene sentido, dirección y magnitud, pues ya lo representamos por medio de esta flechita naranja. Pregunta. A ver. A ver. Pregunta. Si yo tengo esta flechita de aquí a acá y esta flechita de aquí a acá. Pregunta, ¿estas dos flechitas son iguales? ¿O son diferentes? ¿Cómo ven? Son iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque tendrían el mismo sentido, misma dirección y misma magnitud. Correcto. Entonces, pues si tu definición es el objeto que tiene sentido, dirección y magnitud, eso es un vector, pues entonces todos los objetos que tengan exactamente el mismo sentido, la misma dirección y la misma magnitud, pues van a ser iguales. Realmente, si aquí te pusieran traslación, entonces ahí sí no son iguales, ¿verdad? Porque dices, es que este es un objeto trasladado de este, o sea, está movido, y entonces ya no son iguales, son diferentes. Pero en la definición que ustedes me dieron, la cual es correcta, o sea, físicamente es correcto, pues no se considera la traslación, o sea, la traslación es algo que no te importa. Entonces, estas dos flechitas podemos decir que son iguales. Para nuestros ojos son iguales. Nada más que cuando nosotros preguntamos igualdad, incluso en matemáticas, pensamos siempre muy estrictamente que una igualdad es que literalmente son lo mismo. Y a los ojos de esto, pues podemos pensar que son lo mismo, ¿no? O sea, que realmente cumplen las mismas condiciones. Pero a los ojos, pero viéndolo bien, pues no se parecen. O sea, una está aquí y otra está acá. Entonces, para que no crea como esa discusión de que es que no son lo mismo, pero es que se decidió, en vez de ponerle que son iguales, se les decidió llamar equivalentes. Entonces, optaron por quitar la palabra iguales y le pusieron equivalentes. Y bajo esa equivalencia, o sea, podemos decir que estos dos pues tienen los mismos valores, o sea, probablemente no son lo mismo, pero mira que son equivalentes porque cumplen exactamente las mismas tres condiciones. Entonces, podemos decir que dos vectores son equivalentes siempre y cuando cumplan estas tres condiciones, ¿sale? ¿Sí? Ahorita esto es como un borrador de lo que de lo que entendemos, de lo que recordamos que son vectores. Ahorita lo vamos a escribir formalmente, ¿sale? Entonces, pues si todas estas flechitas, decimos que son equivalentes, o sea que este puede representar a esta y esta puede representar a esta sin problema para términos de lo que vamos a hacer, pues entonces, ¿qué les parece si en vez de estar trabajando con muchas flechitas, trabajamos con una muy particular? Esa sería buena idea, ¿no? O sea, vamos a agarrar a un representante de todos, ¿no? Decirle, a ver, tu flechita que te diriges hacia allá con ese sentido y con esa magnitud, pues vamos a agarrar un representante, ¿no? O sea, vamos a tomar a alguien que, que sea tu líder, que sea con el que vamos a trabajar. ¿Y cuál fue el representante que tomamos en la prepa para trabajar? ¿Qué era lo que nos decían? De todas las flechitas posibles en el espacio, bueno, en el plano, ¿cuál es la que vamos a tomar?
La resultante, ¿Qué es eso de la resultante? pues la suma de todos los vectores, ¿no? Los que tenemos en el plano. ¿Ah, sí? ¿De plano? Pues entonces nunca vas a... Y todavía no definimos la suma. ¿Cómo vas a sumar dos flechitas? No, o sea, a ver, bueno, va otra pregunta. ¿Cuál de todos los representantes me conviene tomar? ¿Vale? Entonces, si estoy pensando que estoy en el plano, nosotros sabemos que pues, podemos crear nuestro eje coordenado. Y entonces, pues ya vimos que dos flechitas son equivalentes si tienen la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud, ¿verdad? Más o menos ahí, ¿sale? A ver, estas dos flechitas, entonces ya quedamos que son equivalentes, aunque estén en lugares diferentes. La pregunta es, ¿cuál de todos nos convendría tomar como el representante de los que van hacia allá? Hagan de cuenta que este es como el movimiento de no me acuerdo, ¿los verdes de qué son? ¿Los que apoyan al aborto o los pro vida? No me acuerdo. Creo que son los pro vida, ¿no? Los providas son los azules. Ah, entonces los verdes, ¿quiénes son? No, pero las mujeres son, las mujeres esas que dicen que cuides, que no haya aborto y así, no son, no sé, no traen un paliacate verde. Ah, los que quieren aborto, sí. Los que queremos aborto, sí. Los que quieren aborto, sí. Son Son los los que usan verdes. son los Ajá, son verdes. ajá, sí. Ah, y las Y que los no quieren. providas son azules. Ah, creí que eran morados. ¿Entonces no hay morados? Morados son feministas. Ajá, ok. Bueno, hay tantos. Bueno, imagínate que estamos en esa situación. Aquí están los que quieren el aborto. Acá, por ejemplo, de este lado, podemos pensar que todos estos son. Ah, no, dijeron que era color azul, ¿verdad? Todos estos son los que, los que están, son pro vida, ¿no? En contra del aborto. Y los que dicen que son los feministas, ¿verdad? Déjenme ver qué color quito. Vamos a agregar uno nuevo. Morado. Ahí está. Y las pro vida, pues vamos a decir, creo, las feministas, vamos a decir que son estas de acá. Ok, está muy grueso este. Creo que es aquí. Van para arriba. ¿Sale? Entonces, fíjense. Si se dan cuenta, entre las verdes podemos decir que son equivalentes, ¿no? O sea, todos van como hacia la misma dirección, en el mismo sentido, y tienen la misma magnitud. O sea, cumplen la equivalencia de vectores. Estos, los azules, también son equivalentes, y estos de aquí también son equivalentes. Pregunta, si yo voy con el líder de los que quieren el aborto, o quiero decirles, a ver, quiero hablar con ustedes, organización, o ustedes, asociación, o no sé qué sean, el movimiento de los que quieren el aborto. ¿Con quién tengo que hablar? Esa es la pregunta. ¿Quién es tu representante? No que hable con todos, nunca voy a acabar. Dime quién es tu representante, quién es la persona que está a cargo de esto. De todos los vectores que se pueden imaginar en el espacio, ¿quién creen que va a ser el representante de estos verdes? ¿Quién va a ser con el que me tengo que dirigir para hablar? El primero. Pues dices, mira, si realmente te da igual dónde esté los vectores, o sea, nada más te interesa el sentido de la dirección y la magnitud,
pues tómate uno que sea fácil de identificar, ¿no? O sea, alguien que tú digas, este es bien sencillo de que vayas a hablar con él o que te comuniques con él, que lo ves muy claramente. Ah, bueno, pues tómate, tu representante va a ser el que esté anclado al origen. O sea, el que su flechita comience aquí y que vaya para acá, ¿no? Vamos a decir que es el representante. Representante de los verdes, de los que están a favor del aborto. Y luego yo le digo, voy con los azules, los que están en contra del aborto, y les digo, a ver, necesito hablar con ustedes, necesito hablar con su representante. ¿Dónde creen que voy a encontrar al representante de todos los azules? ¿Quién de todos los vectores va a ser su representante? Pues también el que está en el origen. Pues dices, vale, pues si te da igual cuál de todos, pues vamos a escoger uno que sea muy representativo, que lo puedas encontrar fácilmente, pues el que esté anclado al origen. Entonces le vamos a poner representante azul. Representante azul, ¿sale? Pregunta. Entonces, si yo te doy cualquier movimiento, por ejemplo, aquí los morados, ¿cuál va a ser el representante de los morados? A ver, ya para terminar este. El representante de los morados, siguiendo la misma lógica, pues va a ser el que va para acá arriba, ¿sí o no? Ese es el representante. Representante morado. Entonces, pregunta, cualquier movimiento que yo me encuentre aquí en el plano, con movimiento me refiero a cualquier vector, ¿no? O sea, cualquier corriente o movimiento que me encuentre aquí en el plano, en el sentido o dirección que sea y con la magnitud que sea, yo podré encontrar un representante de ese movimiento en el origen. O sea, ¿puedo decir que todos los representantes están aquí en el origen? ¿Sí o no? O sea, para cada flechita que a ti se te ocurra, siempre vamos a poder encontrar a su representante en el origen, o va a haber algunos que dicen, ¿sabes qué? No tengo representante en el origen, sino voy a tener acá, porque no cabe en el origen, porque se entrepalman con otros movimientos. ¿Qué opinan? Pues aún así pueden estar en el origen, ¿no? Aunque ¿Sí? se entrepalmen. Ok, entonces podemos pensar que el origen es como la asamblea general, ¿no? Es como el lugar de reunión de todos. Si lo pensamos ahora en términos de, por ejemplo, de que cada uno de estos vectores son personas, podemos pensar que todas las personas que votaron por el mismo candidato, ¿verdad? Todos los que votaron, por ejemplo, los verdes votaron por, no sé, por el PRI. Ah, bueno, entonces todos los que van así votaron por el PRI. Pero no solo por el PRI, sino votaron por un representante particular. No sé quién está ahorita en el PRI. Pues ni idea, creo que, bueno, por decir un nombre, Calzada, por ejemplo, él era del PRI. Entonces dices, ah, mira, Calzada, la verdad no sé qué está haciendo ahorita, pero Calzada es el que está en la asamblea, o sea, está en la Cámara de Diputados o senadores, no sé qué haga el cuate, pero mira, ya está reunido con todos los representantes, o sea, este punto, el origen, es el punto de reunión de todos los representantes. Es como la Cámara de Diputados, ¿sale? Aquí se junta todo el poder, todos los representantes del pueblo están aquí, ¿vale? Los que votaron por el PAN, aquí están, los que votaron por ¿quién es morado? El PES, creo que era el PES, el morado, no me acuerdo. Bueno, los que votaron por el morado, aquí están, etcétera, ¿sale? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál de todos los representantes me conviene tomar? Pues voy a pensar que todos los representantes pues van a estar en el origen, ¿no?
Entonces, la respuesta a la pregunta es, los representantes estarán en el origen. ¿Sale? Ese va a ser el representante. Entonces, podemos decir que todos estos, todos los verdes, van a, o sea, lo que diga su representante es lo que va a pasar con ellos, ¿no? O sea, finalmente este es equivalente con este. Entonces, lo que diga el representante, pues todos los demás lo tienen que seguir, ¿sale? Lo que le podamos extraer al representante automáticamente se les va a heredar a todos los demás, ¿sale? Esa es la idea. Bueno, sale. Entonces, ya que entendimos esto, creo que podríamos dar una definición formal de lo que es un vector en el plano, desde un punto de vista geométrico. Porque se dan cuenta que estamos trabajando con flechitas. Nunca les he dado números, nunca les he dado coordenadas, nada. O sea, les estoy dando flechitas. Entonces, vamos a esta definirla como la representación. Vamos a ponerle definición geométrica de un vector. Y entonces, podemos definirlo de la siguiente manera. Un vector geométrico en el plano es un objeto. Bueno, le voy a poner, es más, le voy a poner, es una flecha con dirección, sentido y magnitud, cuyo representante está en el origen. ¿Sale? Entonces, esa es la condición. Tenemos vectores, son flechitas, así las podemos representar, que tienen magnitud, sentido y dirección, y su representante está anclado al origen. Ese va a ser el representante de todos los que cumplan las mismas condiciones. ¿Sale? Bueno, ahora, si yo les pregunto, ¿cómo le haremos para definir la suma de vectores? Porque, pues normalmente cuando tenemos un objeto matemático, cuando tenemos algo que tiene, o sea, bueno, en matemáticas, cuando exploramos un nuevo objeto, lo que primero nos interesa saber es si pueden convivir los objetos entre ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos a los números, ¿no? De hecho, desde la primaria que tuvimos a los números naturales, a los números racionales, enteros, lo primero que queríamos era operar entre ellos, ¿no? Era, pues, a ver, ¿qué pasa si sumo este con este? ¿Qué pasa si multiplico este con este? Y tratábamos de hacer operaciones entre los objetos. Cuando empezamos a ver matrices, igual, ¿no? Quisimos que las matrices se sumaran, que se multiplicaran. Entonces, ¿por qué no pensar lo mismo? Porque si ya te estoy dando un nuevo objeto que se llaman vectores, ¿por qué no pensar en la suma de estos dos objetos, verdad? ¿Qué opinan? ¿Cómo sería la suma de dos vectores? Suma de vectores geométricos le voy a poner. ¿Cómo se les ocurre entonces sumar dos flechitas? Poniéndola seguida. Poniéndolas seguidas. Acuérdense que cuando uno define la suma de dos objetos, realmente uno puede definirla como quiera al principio, igual que lo hicimos con las matrices, ¿se acuerdan? Que yo les dije, no, pues es que
La suma de matrices puede ser de tantas maneras como tu imaginación te lo permita, ¿no? Que la primera entrada con la última entrada, o que mira que la primera se multiplica con la segunda, que, o sea, puede ser de tantas maneras como su imaginación se las permita. Pero hay una manera muy convencional de hacerlo. Hay una manera en la que todo el mundo lo hace. Y es, digamos, la manera estándar, la manera, vamos a decirle, sí, la manera estándar de sumar dos vectores. Y la manera estándar es justo la que dijo su compañero, ¿no? Decir, bueno, a ver, si tú tienes una flechita, por ejemplo, esta de aquí, y tienes esta otra flechita, y las quieres sumar, pues yo pensaría que la suma es como que primero caminas en esa dirección y luego te vas para abajo. Y el lugar a donde llegaste, de aquí a acá, es el resultado. O sea, tú decidiste caminar por lo rojo y luego decidiste caminar por lo azul y a donde llegaste, a tu punto final, del punto inicial a tu punto final, es como tu resultado, ¿no? Es lo que realmente caminaste. ¿Les late? Suena bien. Déjenme mandarles otra invitación. Espera.